Quizás uno de los protagonistas de la agenda política mundial en los últimos días es sin duda el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. No solamente por asignaturas pendientes que tiene en su país, sino porque Estados Unidos está en la primera fila del acontecer mundial cuando hay crisis en países como Siria, en donde ya van cerca de 100.000 muertos en esa guerra civil entre los rebeldes y el régimen dictatorial de Bashar al-Assad, por una parte, y por otra parte por la crisis de Egipto, en donde tras el derrocamiento el 3 de julio de Mohamed Mursi, el primer presidente elegido democráticamente en la historia de ese país, los militares encabezados por el general al-Sisi tienen el poder. No se sabe muy bien qué debe hacer Estados Unidos allí y es la gran presión. Usted ha escrito, Antonio, un artículo en el diario El País, justamente titulado Obama encara el escándalo del espionaje. Todo esto tiene que ver también con las filtraciones del soplón, el señor Edward Snowden. Y debajo, en el sumario del texto, usted escribe, el presidente reactiva su agenda política en uno de los peores momentos de su gestión. ¿Por qué escribió eso? Porque soy un irresponsable. No, porque sí, realmente Obama está en una situación en la que no tiene respuesta a ninguno de las grandes crisis que tiene sobre la mesa. Y eso es un drama para un político, para cualquier político, y especialmente para el presidente de Estados Unidos. Desgraciadamente no tiene respuesta para el escándalo de espionaje, porque no hay mucha respuesta que tener sobre eso. Él trata de retomar la iniciativa, él trata de poner sobre la mesa iniciativas políticas, algunas muy interesantes, como esta que acaba de presentar recientemente para reformar el sistema de acceso a las universidades y en general abaratar el coste de las universidades, que es una excelente iniciativa y que muy necesaria en este país. Pero se estrella con el escepticismo que en este momento existe sobre su presidencia y se estrella con que la prensa, los medios de comunicación y la opinión pública están distraídos con el asunto del espionaje y de Snowden. Y algo similar le ocurre con la agenda internacional. Tiene sobre la mesa dos crisis para los que no tiene respuesta: Siria y Egipto. En Siria, la posibilidad de una intervención militar de parte de Estados Unidos y de sus aliados no es algo que quiera Obama ni que sea muy factible de realizar sin enormes riesgos. Y en Egipto no hay un aliado claro por el que decantarse. Apoyar al ejército, a un ejército que está reprimiendo salvajemente, no es una opción para el presidente de Estados Unidos. Y castigar a ese ejército o sancionarlo tampoco es una garantía de que esa situación va a desembocar en algo mejor. Con lo cual, efectivamente, Obama está atrapado en unas crisis que son muy difíciles de resolver. Todo eso está minando su prestigio, su popularidad, y puede acabar arruinando su segundo mandato, francamente. Dice a propósito de la crisis en Egipto Charles Krauthammer este viernes en el periódico The Washington Post en una columna titulada Las elecciones en Egipto, es decir, o la escogencia que tenemos en Egipto. Dice que hay que escoger el mal menor y que esencialmente hay dos alternativas. Una, apoyar a los hermanos musulmanes, que era el partido del señor Mohamed Mursi, que fue derrocado y que cuando llegó al poder pues tomó medidas prácticamente dictatoriales. O dos, apoyar al ejército egipcio al mando del general al-Sisi, y según el señor Krauthammer es preferible apoyar a las Fuerzas Armadas porque son leales a Estados Unidos. Finalmente Egipto recibe 1.230 millones de dólares al año de ayuda norteamericana, y porque van a garantizar justamente por eso el tránsito de buques norteamericanos del mar Mediterráneo al mar Rojo, porque van a permitir la utilización del espacio aéreo, porque van a luchar contra el terrorismo, de manera tal que ese es el mal menor. No hay otra salida para Washington que respaldar a estos militares que derrocaron a un presidente elegido democráticamente que resultó pésimo. Bueno, sí la hay. En realidad, respecto a Egipto, la política exterior de Estados Unidos llega siempre tarde. Recordemos que una semana antes de la caída de Mubarak, la canciller, la secretaria de Estado Hillary Clinton, declaró, está en los diarios, está el récord, que Mubarak estaba estable y el régimen, su gobierno estaba muy bien. Y una semana después estaba fuera de poder.
Yo creo que sí la hay y se olvida la política exterior, los comentaristas, que entre la hermandad musulmana y el ejército golpista está la élite política intelectual que produjo la primavera árabe, que la inició en la Plaza Tahrir. Está el movimiento social que ocupó esa plaza, que salió a la calle en demanda de instituciones democráticas, del voto, de un sistema de partidos competitivos, de una elección secular, y que ese actor, ese movimiento social con élite política, los intelectuales, han quedado a dos fuegos. Y han quedado abandonados por los grandes poderes también. Efectivamente, Estados Unidos va a apoyar al ejército en tanto aliado estratégico. El ejército de Egipto es el segundo receptor de ayuda militar. Pero ha abandonado Estados Unidos en su mal llevada política de promoción de democracia, que Estados Unidos promueve la democracia, pero lo hace mal. Ha abandonado al actor más democrático que hay, que es ese movimiento social y la élite política intelectual, los estudiantes universitarios que ocuparon la plaza, que demandaron el fin del régimen de Mubarak y que lograron una apertura en dirección a más democracia, que ahora es un giro en U, es una vuelta a foja cero y allí están entre esos dos actores esencialmente autoritarios ambos. Mucha gente se pregunta, aparte de Egipto, ¿qué hacer en Siria? Esta semana se conocieron unos videos, no se sabe finalmente si son auténticos, en donde aparecieron cadáveres, numerosos cadáveres de gente joven, de niños también, de mujeres, también videos de testimonios de un médico diciendo que había recibido varios niños, muchos de los cuales murieron como consecuencia de aparentemente armas químicas, posiblemente del gas sarín. Cadáveres que gente que perdió la vida porque se ahogó, porque tenía espasmos musculares. Barack Obama hace varios meses dijo que si se probaba la utilización de armas químicas en Siria, el régimen de El Assad habría cruzado una raya roja. Uno no sabe hasta dónde está moviendo la raya roja el señor Obama, porque parece que cada vez la estira un poco más. ¿Cómo puede resolver Obama semejante problema? Yo creo que es incapaz de resolverla, entre otras cosas, porque Estados Unidos no tiene más remedio que seguir viendo el espectáculo desde la barrera, un espectáculo, por cierto, horroroso, ¿no? Pero fíjate que si nos fijamos, si nos estudiamos un poco lo que ha ocurrido en Egipto, yo me atendría a las últimas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dempsey, cuando precisamente le preguntaron, bueno, ¿qué hay que hacer con Siria, ¿no? Y lo que contestaba Dempsey realmente es esclarecedor. Él decía, bueno, el problema es que de entre todas las partes en conflicto, nosotros no sabemos quién nos va a garantizar a nosotros la defensa de nuestros intereses, ¿no? Porque claro, ya son tantas las partes en conflicto, es todo un caos, que Estados Unidos en estos momentos no sabe a quién respaldar. Ya lo más o menos intentó cuando de alguna manera alentó la llegada de la hermandad musulmana en Egipto, aplaudió, qué bueno que esté pasando todo este proceso, pero mira cuánto tiempo después se está prácticamente teniendo que dar un paso hacia atrás y de alguna manera respaldando nuevamente el retorno de los militares, ¿no? Porque, como decía esta misma mañana el presidente, son los que de alguna manera le pueden garantizar sus intereses en el largo plazo. Yo creo que esa elección en Egipto nos indica que lo que está ocurriendo en Siria van a seguir viendo el horror, contemplando el horror, porque no encuentran quién puede ser un interlocutor fiable, de confianza. Así es que yo creo que vamos a seguir asistiendo a estos episodios de horror, la ONU más inútil que nunca, y mientras tanto los rusos y los chinos protegiendo al régimen del señor Assad. Bueno, ya sé. Oyendo a Jaime, se me ocurre hacer un paralelo entre Siria y Egipto, y es que en Siria realmente no han dado ningún tipo de apoyo explícito Estados Unidos a la oposición porque no tienen a quién apoyar. Exacto. Mientras que en Egipto le apuestan al mal menor, al conocido, exacto, al que ya tienen una relación establecida y al que saben que por lo menos tienen un interlocutor viable. Pero viendo los tres temas, el tema de seguridad y Libia y Egipto, lo que tiene Obama en sus manos, estoy de acuerdo con Antonio, es una crisis de reputación. Y es que nadie le cree en ningún tema. Leía esta mañana una carta durísima que le mandó un sobreviviente de los ataques del 9/11 en el Guardian, Jeff Jarvis, que decía, cuando voté por el presidente Obama, un demócrata, el temor que yo tenía era que se iba a volver Carter, ineficaz, débil, y lo peor es que se volvió Nixon, un hombre lleno de secretos, un hombre intolerante con los medios, intolerante con la oposición, arrogante, y que persigue a los que lo critican. Es una
una muestra de que en este momento en los 3 temas, en seguridad, que dijo el ser el defensor de libertades civiles, resultó ser un gran montar una persecución. En Egipto, donde supuestamente apoyó la democracia, se está echando para atrás y dándole dinero a un ejército golpista, y en Siria, pues realmente la famosa línea roja no existe o se le desapareció.